eh, cuando teníamos, por ejemplo, en el mismo recipiente semiesférico, pero en vez de tener la pelotita del lado de adentro, teníamos del lado de afuera. Teníamos la pelotita apoyada suavemente y establemente en la cúspide, ¿no es cierto?, de nuestro recipiente, y en un momento alguien lo perturbaba, es decir, que se ejercía una fuerza, algo sobre él, que lo sacaba de ese punto de equilibrio, y lo que pasaba que ante la mínima perturbación, la pelotita iba a tener una componente de la normal que iba a ser tangente al, al radio del recipiente, y por lo tanto se va a ver incrementado eso y iba a terminar cayéndose la pelotita, ¿no es cierto? Y después teníamos el otro que era el equilibrio indiferente, que teníamos la pelotita en una superficie totalmente lisa y recta, ¿sí? Y lo que hacíamos era, cuando lo perturbábamos, lo movíamos hacia un costado, ¿sí? Y cuando deja actuar esa perturbación, eh, pasaba a estar nuevamente en equilibrio, pero ya en la posición nueva donde se había quedado después de haber sido aplicada la perturbación. Y decíamos que en ingeniería lo que teníamos que tratarnos, lo que estudiábamos era el equilibrio estable, o sea, la estabilidad del equilibrio. Y entonces vamos a agregar al criterio de resistencia y rigidez el criterio de estabilidad también, ¿sí? Vamos entonces ahora a ver un poco sobre este tema. Imaginemos que tenemos una viga simplemente apoyada con una carga P en la punta, ¿sí? Y ese material del cual está hecha la viga es un material elástico ideal, ¿sí? Si nosotros empezamos a aumentar la carga, se va a aumentar, o sea, nosotros vamos a estar trabajando acá, en donde está la ley de Hooke, y es un sistema elástico ideal, ¿no es cierto? ¿Sí? Sabemos que el momento efector era igual a P por L sobre 4, porque era una viga simplemente apoyada con una carga puntual concentrada en el medio, ¿sí? Al aplicarse P, lo que vamos a tener es un descenso justo en el centro, lo cual vamos a llamar flecha, ¿no? Que es el descenso máximo. Si nosotros cortamos una sección cualquiera de nuestra viga, vamos a ver que tenemos ese momento flector que tiene que ser equilibrado por un momento interno, ¿no? El momento, ME, va a alterar la geometría del sistema y va a provocar que la viga se curve, ¿no es cierto?, provocando esa flecha y tensiones de tracción y compresión, tal cual como hemos estudiado en Navier, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos las tensiones de tracción y las tensiones de compresión, vamos a obtener un par de fuerzas resultantes, ¿sí?, debido a esas tensiones, y ese momento interno va a ser igual a menos G por I por la curvatura, ¿sí? Siendo a su vez la curvatura la derivada de I la derivada segunda de I respecto de X dos veces, ¿sí? Vamos a tener que, en un momento, se va a obtener que ese momento interno sea igual al momento externo, y se va a detener el curvado de nuestra viga, ¿sí? Si nosotros sabemos que la flecha es igual a P por L al cubo sobre 48 por I, ¿sí?, podemos decir que esto nos queda igual a L cuadrado sobre 12 por P por L sobre 4 por I, ¿no?
que era P por L sobre E por I, que es la curvatura acá, ¿no? Es decir, que nos quedaría L cuadrado sobre 12 por la curvatura en L sobre 2. ¿Sí? Por lo tanto, la curvatura en L sobre 2 igual a 12 sobre L cuadrado por la flecha. ¿Sí? ¿Se acuerda que la curvatura era el momento efector cambiado de escala? ¿Sí? Era el momento efector dividido E por I. ¿Sí? Luego, en L sobre 2, el momento interno es igual a menos E por I por C en L sobre 2. Nos queda igual a E por I por 12 sobre L cuadrado por F. ¿Sí? E por I por 12 sobre L cuadrado es una constante. Por lo tanto, el momento interno, por momento restaurador, es función lineal de F. ¿Sí? Si nosotros estudiamos la condición de equilibrio del momento restaurador y el momento perturbador, ¿sí? Vamos a ver de que si nosotros aumentamos el momento perturbador, que sería ME, va a responder con un aumento del momento restaurador, que sería MI, aumentando la flecha, ¿no? Todo esto son puntos de equilibrio, ¿no? Acá lo que vamos a tener es una variación de la flecha. Si disminuimos el momento perturbador, nos va a dar un momento restaurador menor, ¿sí? Y por lo tanto nos va a dar una flecha menor, y si aumentamos al revés, va a ser un aumento de la flecha, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, a este momento perturbador lo aumentamos y luego lo volvemos a su lugar inicial, el punto de equilibrio vuelve a ser A, ¿no? Por supuesto que todo esto siempre y cuando estemos dentro del límite de la fluencia, ¿no? Entonces, para la situación de flexión dentro del campo elástico, el equilibrio va a ser siempre estable, ¿no? Siempre y cuando estemos dentro del campo elástico. ¿Qué pasa si tenemos ahora una columna que está comprimida axialmente por una carga P? ¿Sí? La hipótesis de carga va a ser la siguiente. La carga va a estar perfectamente centrada, el eje axial va a ser perfectamente recto, el material va a ser homogéneo, isótropo y elástico, la sección transversal constante, y va a estar vinculada con dos articulaciones sin rozamiento, en A y en B. ¿Sí? Si nosotros seccionamos la columna a la distancia X, la condición de equilibrio impone que sigma X por A va a ser igual a P. Eso es lo que vimos en flexión y compresión simple. ¿Sí? Para cualificar el equilibrio se perturba introduciendo un desplazamiento lateral y a una distancia X. ¿Sí? Si ustedes, yo ahora no tengo nada para mostrarles, pero si ustedes agarran una regla, de esas reglas de 30 centímetros que ustedes tienen, y le empiezan a apretar en sus extremos, van a ver que la regla se empieza a querer curvar hacia un lado, ¿no? Siempre la dirección del momento de inercia mínimo. ¿Sí? Y si nosotros dejamos de comprimirla, va a volver a su posición original. Y si la comprimimos mucho, ¿qué es lo que va a pasar con la regla? Si quiere. Se va a quebrar, seguramente, se va a romper. ¿Sí? Es decir, que si nosotros tomamos esa deformación que ocurre cuando uno comprime una columna de manera axial, ¿sí? Va a tener que haber un desplazamiento, ¿sí? de la columna, por lo tanto va a haber un momento perturbador que va a ser la carga P por la distancia I que separa desde el eje longitudinal de la barra hasta el punto donde queda la barra después de la perturbación.
¿sí? Así lo puedo dibujar. Sería esto que tenemos acá, ¿sí? SI, ¿no? Por lo tanto, el momento perturbador es P por I. Entonces, ya dejamos de tener flexión y compresión simple a tener una flexocompresión, ¿sí? Porque tenemos un normal más un momento. Vamos a proponer para la curva elástica la ecuación I igual a F por el seno de pi sobre L por X, ¿sí? Para X igual a L sobre 2, el seno de pi sobre 2 igual a 1, y es igual a F, que sería la flecha, sería la distancia máxima que tendremos entre el eje y la curva real, o ¿cómo es? El curvado de la columna, ¿sí? Por supuesto que va a aparecer un momento restaurador, que es el que va a mantener el equilibrio, ¿no es cierto?, de esa columna. Tal cual como pasa con la regla que ustedes tienen ahí en sus manos, ¿sí? El momento, ese interno, va a ser igual a E por I por la curvatura, es igual a E por I por la derivada de I, la derivada segunda de I respecto de X dos veces, ¿no? Y derivando dos veces nos queda que I' es igual a F de pi sobre L coseno de pi sobre L por X, e I segunda igual a menos F pi cuadrado de L cuadrado seno de pi sobre L por X, ¿sí? Para X igual a L sobre 2, la derivada segunda de I es igual a menos F de pi cuadrado sobre L cuadrado, ¿sí? Resultando entonces en la ecuación esta 2 que teníamos acá arriba, la que teníamos acá, nos queda igual a que el momento restaurador es E por I por pi cuadrado sobre L cuadrado por la flecha, ¿sí? Todo esto que tenemos acá es una constante, por lo tanto va a quedar ese momento restaurador en función lineal de F, ¿sí? El momento restaurador va a ser directamente proporcional a el momento de inercia. Por supuesto que la capacidad va a estar dada siempre por el I mínimo que tengamos, porque va a ser para el lado que se va a querer curvar nuestra columna, ¿no? Por lo tanto, el momento restaurador en L sobre 2 va a ser igual a E por I mínimo por pi cuadrado sobre L cuadrado por F. Esa sería la ecuación 4. A diferencia acá que tenemos con la flexión, el momento alterador va a ser función de la carga P. Y si lo tomamos, digamos, justo en L sobre 2, nos queda que el momento perturbador es P por la flecha, ¿sí? Si P sobre 1, si P sub 1 es bajo, el momento alterador va a ser P sub 1 por F, ¿no? Si P sub 2 es alto, nos va a tomar un momento restaurador 2 igual a P sub 2 por F, ¿sí? Dos valores de P diferentes. El momento restaurador va a ser igual a E por I mínimo por pi cuadrado sobre L cuadrado por F. Es decir, de que el momento perturbador es función de P, pero el momento restaurador en realidad siempre es igual porque depende de la propiedades geométricas que tenga la columna, ¿sí?
Fíjense que si nosotros tomamos acá, vamos a tener acá alfa sub 1, alfa sub i y alfa sub 2. ¿Sí? Para tangente de alfa sub 1 nos queda el momento perturbador E1 sobre F igual a P sub 1. ¿No? Tangente de alfa 2 va a ser igual al momento perturbador 2 sobre la flecha igual a P sub 2. Y vamos a tener una tangente crítica que va a ser para ese alfa crítico, que es cuando es igual al momento restaurador. Por lo tanto, vamos a tener acá un valor que vamos a llamar P sub K. ¿Sí? Ante una perturbación de la flecha, si P sub 1 es menor que P sub K, el momento alterador es menor que el momento restaurador. Por lo tanto, el punto O, ¿cómo es? La posición vuelve al punto O cuando nosotros sacamos el momento alterador, por lo tanto nos queda que el equilibrio es estable. ¿Sí? Si P sub 2 es mayor que la carga PRCC y a su vez es mayor a su vez que la carga crítica, ¿sí? El punto 2 va a ser que el momento perturbador va a ser más grande que el momento restaurador, por lo tanto va a irse y va a abandonar el punto O y el equilibrio pasa a ser inestable. Entonces va a romper por flexocompresión. Si la carga que aplicamos fuera P sub K, para cualquier valor de F, se va a mantener que el momento perturbador va a ser igual al momento restaurador. ¿Sí? Entonces el equilibrio va a ser totalmente indiferente. Si tomamos si nosotros estamos por debajo del punto de la carga P sub K, el equilibrio va a ser estable. Si estamos en el punto de P sub K, el equilibrio es indiferente, y si estamos por encima de P sub K, el equilibrio, por supuesto, es inestable, ¿no? Entonces, para que el momento restaurador sea igual al el momento restaurador sea igual al momento perturbador, tenemos que tener P sub K por F, sería el momento, igual a E por I mínimo por pi cuadrado sobre E cuadrado por F, ¿no? Lo cual nos queda que la carga P sub K, ¿sí? Es igual a E por I mínimo por pi cuadrado sobre L cuadrado. ¿Sí? Y a esto lo vamos a llamar carga crítica de pandeo. Es decir, a partir de ese punto, de esa carga, tenemos tendencia a tener pandeo y a tener inestabilidad debido a ese fenómeno. Este nombre, por supuesto, que va a surgir, que se presenta cuando tenemos una compresión centrada en una columna y que se va a denominar, por supuesto, pandeo, ¿no? Carga crítica de pandeo de Euler, ¿sí? Esto, por supuesto, que lo vio el matemático Euler entre 1977, en 1907 y 1983 vivió este hombre, ¿sí? Tomó una columna cargado con la carga crítica, ¿sí?
y la va a poner en una posición de equilibrio indiferente, ¿no? El momento perturbador va a ser igual al momento restaurador, P sub K por I es igual a menos E por I por la derivada segunda de I respecto de X dos veces. ¿Sí? Nos queda entonces la ecuación diferencial de segundo grado, ¿sí? Y segunda más P sub K sobre E por I igual a 0, ¿no? Si tomamos a P sub K sobre E por I como una constante al cuadrado, ¿sí? Llamada C cuadrado, nos quedaría entonces de esa forma nuestra ecuación diferencial, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las posibles soluciones para esta ecuación diferencial? La solución es igual, tiene una forma igual a A por seno de C por X más B por coseno de C por X, ¿sí? Y prima va a ser igual a C por A coseno de C por X menos C B seno de C por X. Y segunda va a ser igual a menos C cuadrado A por seno de C por X menos B cuadrado por B coseno de C por X. Es decir, que nos quedaría menos C cuadrado por A seno de C por X más B seno coseno de C por X va a ser igual a menos C cuadrado por I. ¿Sí? Que es la primera solución que nosotros vemos por acá. Y acá nos queda entonces que I segunda más C cuadrado va a ser igual a I. Es decir, que la forma que nosotros hemos propuesto es válida. ¿Sí? Si X igual a 0 e Y igual a 0, eso tiene que B igual a 0, por lo tanto la solución tiene que tener la forma de A por seno de C por X. A su vez, cuando X igual a L, Y igual a 0, por lo tanto 0 es igual a A por seno de C por L. Como A tiene que ser distinto de 0, nos queda que C por seno de C por L igual a 0, por lo tanto C por L tiene que ser proporcional a pi, ¿sí? Siendo n un número entero, ¿sí? Despejando entonces de esto que hemos hallado acá, nos queda que C es igual a n por pi sobre L, y finalmente C cuadrado va a ser igual a n cuadrado por pi cuadrado sobre L cuadrado. Si sabemos que C cuadrado es igual a P sobre K, a P sub K sobre E por I, y a su vez sabemos que C cuadrado es igual a n cuadrado por pi cuadrado sobre L cuadrado, ¿sí? Establecemos la igualdad, nos queda que P sub K igual a n cuadrado por E por I por pi cuadrado sobre L cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la carga crítica? Esto nos va a dar, digamos, un montón de valores de carga crítica que van a depender de n, ¿sí? ¿Cuál va a ser la peor carga crítica? Fíjense ahí, a ver. Bueno, pónganle un número si quieren. E por I por pi cuadrado sobre L cuadrado, vamos a decir que vale, todo esto vale 1. ¿Sí? Si n valiese 1, nos quedaría 1 al cuadrado 1 por 1, P sub K valdría 1. ¿Sí? Si n valiese 2, n al cuadrado sería 4, 4 por 1, P sub K valdría 4, ¿no? Y si n valiese 3, n al cuadrado, 3 al cuadrado sería 9, por 1, 9, P sub K sería 9. ¿Cuál es la peor carga crítica? ¿Para qué valor de n?
Bueno, sería para 1, porque en realidad, si acá la carga crítica vale C1, y la segunda carga crítica vale C4, y la otra vale C9, la carga crítica va a ser la más chica de todas, porque 4 va a ser más grande que 1, y 9 va a ser más grande que 1, por lo tanto va a romper por la primera carga crítica, ¿no? Por lo tanto, P sub K va a ser igual a E por I mínimo por pi cuadrado sobre I cuadrado, y esto lo vamos a llamar carga crítica de pandeo de Euler, ¿sí? Si lo reemplazamos en la diapositiva anterior en 5, a C igual a N por pi sobre L por 1, nos queda C igual a pi sobre L, ¿sí? Por lo tanto, en 4 nos queda I igual a seno de C por X, nos va a quedar I igual a seno de pi sobre L por X, ¿sí? Para X igual a L sobre 2, I igual a F va a ser igual a por seno de pi L sobre pi sobre L por L sobre 2, por lo tanto A va a ser igual a la flecha, ¿no? Y va a ser igual a la flecha por el seno de pi sobre L por X. Esta es la forma que tiene la curvatura de la elástica, ¿no es cierto? De nuestra columna, ¿sí? Es una función senoidal. Vamos a obtener también que si hacemos una analogía con el caso de la barra biarticulada, vamos a tener una longitud crítica de pandeo, ¿no? En el caso de la barra biarticulada, el L sub K va a ser igual a L, ¿sí? La carga crítica de Euler igual a P sub K igual a E por I mínimo pi cuadrado sobre I cuadrado, ¿sí? Si estuviese empotrado de un lado y libre del otro, ¿sí? La longitud crítica de pandeo sería 2 veces la longitud L, o sea, la altura de la columna, ¿no? Porque tiene que completar la forma esta que tenía en la vía articulada, ¿sí? Por lo tanto, la carga crítica de Euler va a ser igual a E por I mínimo por pi cuadrado sobre 4 L cuadrado. Si estuviera empotrado y articulado, en realidad la curvatura la va a tomar solamente en el 70% de L, ¿no? La carga crítica es igual a 0,7 de L, es decir que aproximadamente la carga crítica va a ser igual a 2 por E por I mínimo por pi al cuadrado sobre L al cuadrado. Y si estuviera empotrado de ambos lados, ¿sí? En realidad va a tomar el pandeo en solo la mitad de esa carga, de esa longitud, por lo tanto la longitud crítica de pandeo igual a 0,5 de L, ¿no? Por lo tanto la carga crítica debe ser igual a 4 por E por I mínimo por pi cuadrado sobre I cuadrado. Es decir, que la mejor manera que tenemos nosotros de evitar el pandeo sería rigidizando ambos extremos de nuestra columna, ¿sí? Y la peor forma que tenemos para tener pandeo es rigidizando solamente uno de los extremos de la columna y dejando el otro extremo libre, ¿sí? Si nosotros dividimos todo esto por A, llegamos a la tensión crítica de pandeo, que va a ser igual a E por pi al cuadrado sobre L sub 2 L al cuadrado por I mínimo sobre K sobre A, nos va a quedar entonces igual a E por pi cuadrado por el radio de giro al cuadrado mínimo sobre la longitud crítica al cuadrado, ¿sí?
podemos establecer ahora un valor que se llama esbeltez mecánica y que es igual a ese lambda igual a la longitud crítica dividido el I mínimo de la sección transversal. Por lo tanto, el sigma o las tensiones normales críticas van a ser igual a E por pi cuadrado sobre lambda cuadrado. Esto nos da una forma de poder graficar el valor de las tensiones en función de la esbeltez. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Cuanto más grande es la esbeltez, menor va a ser la tensión crítica para las mismas secciones de barra que tengamos. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos aumentar esas tensiones, lo que vamos a tener que hacer es aumentar la sección transversal para que disminuya esa esbeltez mecánica, ¿no? Entonces, esto que está representado acá es lo que se llama hipérbola de Euler. ¿Sí? Esa hipérbola de Euler va a ser de que nuestro material si nosotros superamos, estamos por encima de la hipérbola de Euler, ¿sí? En función de las tensiones, lo que va a pasar es, lo que va a tender a hacer es que tengamos pandeo en nuestras columnas, ¿sí? Los límites de esta curva es que el material no se puede romper antes de pandear, ¿sí? Por lo tanto, la tensión crítica tiene que ser menor a la tensión de ruptura del material, ¿sí? Y para el caso de el acero y demás, estamos hablando de la tensión de fluencia, ¿sí? Por lo tanto, el sigma sub K tiene que ser menor que el sigma sub F, ¿sí? Y tiene que estar dentro del comportamiento elástico del material, es decir, que se tiene que cumplir la ley de Hooke, ¿sí? Por lo tanto, el sigma sub K tiene que ser menor al sigma proporcional, ¿sí? Esto es condicionante dado que el sigma proporcional es menor al sigma de pandeo, ¿no? Por lo tanto, el sigma sub K va a ser igual a pi a E por pi cuadrado sobre lambda cuadrado, y esto tiene que ser menor o igual que sigma proporcional, ¿sí? Nosotros podemos acá entonces obtener el valor de esbeltez mecánica a partir de la ecuación de la hipérbola de Euler, ¿no? Entonces, el lambda límite va a ser igual a pi por la raíz cuadrada del E sobre el sigma proporcional. Vamos a tener entonces para el acero ese esbeltez límite como 100, 80 para la fundición y 70 para la madera. Entonces, si nosotros tomamos el sigma admisible, ¿sí? Acá vamos a tener, por un lado, la corrección en la curva de Jasinski, que tiene que tomar la fluencia, ¿no? Este es el punto límite a partir del cual empieza a tener preponderancia el pandeo por sobre la conversión a tracción simple, y a partir de acá empieza a tener que verificarse o calcularse al pandeo, ¿sí? ¿Sí? A partir de ese punto que sería ese sigma. La hipérbola de Euler es aplicable para lo que está por encima del, del, del delta límite, ¿no? Esta parte que nosotros tenemos acá.
La licuadora del delta límite se observa que queda un rango de tensiones donde no se ha llegado al valor de referencia que puede aprovecharse. Son varios los autores que han propuesto cómo trazar la curva de unión y resultamos por el criterio de Jasinski, que emplea la ecuación de Euler con la variante reemplazada del módulo de la electricidad por el módulo tangente, el resultado de la curva trazada. Tendría ese curva que tenemos ahí. Pero en realidad, nosotros lo que vamos a hacer, ¿sí?, es que si nosotros tenemos que estar por debajo de esta curva, si nosotros tenemos esta curva como límite, que está acá, lo que nosotros vamos a adoptar un criterio de seguridad, que sería esta curva que está acá abajo, ¿sí?, de tal manera de no llegar ahí cerca de los límites de Jasinski o de Euler, para poder asegurarnos de estar trabajando del lado de la seguridad, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos esta curva de acá abajo, ¿sí?, lo que vamos a hacer es ir tomando para cada valor ¿cómo es? De sigma un coeficiente de seguridad, ¿sí?, que nos permita, digamos, estar por debajo de esos valores de tensiones críticas, ¿sí? Si nosotros tomamos, por ejemplo, para comer el coeficiente de seguridad en función de la RT mecánica, vemos que cuando la RT mecánica es prácticamente nula, el valor de coeficiente de seguridad es 1,7 hasta llegar al delta límite, a partir del cual el coeficiente de seguridad sería 3,5, ¿no? Podemos entonces ver de que los reglamentos de seguridad van a establecer algunos valores máximos o admisibles para ese delta, que pueden tener en función de qué función es la que va a tomar cada una de esas partes, esos elementos estructurales, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacer ahora un método de verificación, ¿sí? El método de verificación, ¿sí?, es decir, nosotros tenemos una columna que tenga una carga P, ¿sí?, tenemos un área, ¿sí?, lo que nosotros podemos hacer, ya todo eso está establecido, lo que nosotros podemos hacer es verificar de que eso cumpla con las condiciones de pandeo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a calcular la tensión es sigma como en fricción y compresión simple, ¿no? El peso sobre el área. Y tenemos que ver que eso esté por debajo de lo que se llama sigma admisible de pandeo. Por eso de acá aparece sigma admisible de pandeo. Entonces, si nosotros tomamos directamente la función admisible estándar, lo que podemos hacer es tomar el coeficiente omega que nos diga a ver qué tan lejos estamos del sigma admisible del material que estamos usando, ¿no? Omega va a ser igual a la relación que tenemos entre el sigma admisible y el sigma admisible de pandeo, ¿sí? Por lo tanto, el sigma admisible de pandeo va a ser igual al sigma admisible dividido omega. Cuanto mayor es la esbeltez, ¿sí?, mayor va a ser el omega, por lo tanto nuestro sigma admisible de pandeo va a tener que ser más chico, ¿sí? Porque vamos a estar, a mayor esbeltez, vamos a estar más cerca de sufrir pandeo en nuestro mano, ¿sí? Podemos entonces decir que el sigma admisible de pandeo es sigma crítico sobre el coeficiente de seguridad es igual a E por pi cuadrado sobre lambda cuadrado por B, igual a lambda a sigma admisible sobre omega, ¿sí? Por lo tanto, el omega es igual a sigma admisible por lambda cuadrado sobre B por B sobre E por pi cuadrado, ¿sí? Entonces, acá tenemos omega en función del esbeltez, y lo cual podemos, digamos, hacer una tabla, ¿no? Y acá tenemos una tabla, ¿sí?, por ejemplo, para el acero S37.
Ahora un segundito y voy a buscar un poquito de agua, ya ven. Bien. Entonces acá podemos tener el valor del coeficiente omega, dijimos para el ST37, ¿sí? El ST37 es acero estructural, ¿no es cierto? Donde vamos a tener todos los valores que están acá adentro. A ver. Todos estos valores que nosotros tenemos acá son valores de omega, ¿sí? Y esto que tenemos acá van a ser los valores de lambda, o sea, es el test. Y si queremos, por ejemplo, sacar 35, por ejemplo, vamos a tomar el 30 hasta que lleguemos al 5 y el 5 acá. Por lo tanto, el valor de omega va a ser 1,8. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? No, que sí, por ahora creo que voy bien. Bien, perfecto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es calcular la tensión de trabajo, ¿sí? Es lo dicho, vamos a calcular cuál es el lambda que tenemos para nuestra viga para nuestra columna que ya está. Esto es un método de verificación, es decir, que la columna ya está y la sección transversal ya está, ¿sí? La carga también ya está. Nosotros lo que vamos a hacer es verificar, nada más. Vamos a tomar entonces, vamos a calcular el sigma de trabajo, vamos a calcular el lambda, ¿sí? Tomamos lambda, el sigma de trabajo lo calculamos como P sobre A, ¿sí? Vamos a tomar el lambda y para ese lambda vamos a calcular el coeficiente omega, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer es a ese sigma de trabajo multiplicarlo por omega y ese valor tiene que darnos menor o igual que el sigma admisible, en este caso de la C, ¿sí? A ver si podemos tener algún... Con el I mínimo vamos a sacar el lambda, vamos a entrar a la tabla, vamos a sacar omega, y el sigma de trabajo va a ser igual a lambda por P sobre A, y esto tiene que ser menor o igual que el sigma admisible. ¿Sí? Es un método de verificación. Por supuesto que si cambiamos el acero, va a cambiar la curva, por lo tanto va a cambiar también el valor de omega. ¿Sí? O sea, ustedes van a entrar en los reglamentos ya van a tomar este método como método de verificación, y va a decir, bueno, por ejemplo, para el ST37 está este método, y para el ST52 está, este método no, para el ST37 está esta tabla, y para el ST52 está otra tabla que tiene otros valores de omega. ¿Sí? No obstante, podemos predimensionar, ¿sí? De acuerdo a la norma o al método de predimensionado de la DIN 4114. ¿Sí? Para el método de la DIN 4114
nosotros tenemos que tener el material, qué tipo de carga, qué forma vamos a estar vinculados y qué longitud vamos a tener entre los apoyos. ¿Sí? Si partimos de que omega por P sobre A tiene que ser menor que el sigma admisible, en el límite van a ser iguales. Por lo tanto, el omega va a ser igual al área por el sigma admisible sobre la carga P. Si multiplicamos ambos miembros por el cuadrado de la vertiente mecánica, nos va a quedar omega por lambda al cuadrado y es igual a A por sigma admisible sobre P lambda al cuadrado. Es igual a sigma admisible sobre P por el área sobre el radio de giro al cuadrado por la longitud crítica al cuadrado. ¿Sí? Este área sobre el I mínimo es una constante y se puede cuantificar como un coeficiente Z, ¿sí? Porque eso va a depender de la sección transversal que nosotros tengamos, ¿sí? El tipo, ¿sí? Y lo vamos a llamar coeficiente de forma, ¿sí? Hay una relación que tiene, digamos, para cierta forma entre el radio de giro y el área, ¿sí? Si nosotros reescribimos esto, nos va a quedar lambda por, perdón, omega por lambda cuadrado igual a z por sigma admisible por el cuadrado sobre p, y esto lo vamos a llamar chi, ¿sí? Chi cuadrado. Vamos a introducir entonces este chi cuadrado y lo vamos a calcular, ¿sí? Como un valor con los datos que ya tenemos. Z es porque nosotros hemos elegido una forma, ¿sí? O una sección transversal, aunque no tengamos las dimensiones, tengamos qué tipo de forma transversal vamos a usar, el material, la longitud y la carga P, ¿no? Y, a su vez, ese chi va a ser igual a lambda por la raíz cuadrada de omega, ¿sí? Es decir que podemos tabularlo, ¿sí? Fíjese que, por ejemplo, para un perfil tipo ángulo de alas iguales, ¿sí? Si es de alas iguales, el coeficiente Z es 6. Si B es igual a 1,5 de H, el coeficiente es 7. Y si H igual a 2B, el Z es 11. ¿Sí? Para un perfil T, B igual a H es igual a 6. Si B es 1,5 de H, por ejemplo, H igual a 1,5 de B, el coeficiente de forma es 7. Para un perfil UPN de 7, para el IPN es 10. Para un perfil, para una columna armada con dos perfiles UPN enfrentados por la espalda con la separación de 1 centímetro de 6, y si lo separamos de tal manera que los momentos de inercia en ambos ejes sean iguales, es 1,2. ¿Sí? Y acá tenemos también para el círculo, para el rectángulo, para una columna formada con 4 ángulos enfrentados por su vértice, ¿sí? Y con esa separación, y para un macizo. Son distintos coeficientes de Z. Y acá vamos a entrar con el coeficiente Z, por ejemplo, para el coeficiente chi, digamos, para el acero ST37, y a partir de ese coeficiente chi vamos a sacar un omega, ¿sí? Entonces, el sistema, la metodología sería: primero, adoptar qué tipo de sección transversal vamos a usar, ¿sí? Alguna de estas que tenemos acá. Decimos, bueno, vamos a usar, por ejemplo, un caño, ¿sí? Que tenga tal relación entre el espesor y el radio. Entonces ya tenemos, de ahí ya tenemos Z, ¿sí? Con Z, al establecer Z, vamos a conocer Z, vamos a ver el sigma admisible porque
el material ya lo sabemos qué es, en este caso, por ejemplo, el 737. Vamos a ver la longitud crítica, porque la longitud que vamos a utilizar depende de las vinculaciones. Y vamos a ver la carga P, que es la que va a estar aplicada. Vamos entonces a hallar, de acá. Vamos a hallar entonces, acá, este coeficiente chi. Con ese coeficiente chi vamos a encontrar un omega que vamos a llamar omega asterisco. ¿Sí? Ahora, ese omega asterisco lo vamos a utilizar para calcular el área necesaria. ¿Sí? Vamos a hacer el cálculo al revés. ¿Sí? Dijimos que el sigma miscible era igual a la carga por omega sobre el área necesaria, sobre el área. Ahora lo que hacemos es calcular el área necesaria como omega asterisco por la carga P sobre el sigma admisible. Tomando, por supuesto, todos los parámetros de la forma que ya preadoptamos, ¿no? Y calculamos el área y volvemos a verificar con el área, ¿sí? Vamos a sacar la esbeltez que nos da, vamos a sacar todo y hacemos la verificación por método omega como lo que mostrábamos hace un rato. Si no nos da, lo que vamos a hacer es tomar la medida de sección transversal inmediata superior y volver a verificar. Y así hasta que nos dé un resultado aprobable, ¿no? Es decir, esto en realidad no es que uno vaya a hacer directamente de acá, vaya a tomar un valor y ese valor vaya a verificar, sino que es un método predimensionado que nos permite, digamos, tener un punto de partida. Bueno, y acá después empiezan, esto ya un poco más de civil, por eso lo voy a ver medio rápido, ¿sí? Vamos a ver en el caso de columnas que sean compuestas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Si no le ponemos nada que una columna con la otra, un perfil con el otro, se van a comportar como si fueran dos columnas por separado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es mantener unidas entre ellas para que tengamos una mayor resistencia al cambio, ¿no? Los reglamentos técnicos imponen que la esbeltez mecánica sobre este eje no supere el valor de 50. ¿Sí? O sea, vamos a leer un poquito más. Si denominamos al eje material al eje Z que atraviesa dos perfiles, ¿sí? Este eje Z que está acá, ¿sí? Vamos a armar la pieza con una separación tal de que el momento de inercia respecto del eje I sub I sea menor que el I sub Z. ¿Sí? Es decir, si nosotros tomamos que el valor respecto al eje Z es mayor que respecto al eje Y, va a pasar esto que nosotros tenemos acá. Si nosotros ponemos placas transversales, vamos a disminuir la longitud del pandeo para evitar, digamos, que tengamos esta deformación así, ¿sí? Y nos quedaría como una columna que estuviera doblemente empotrada. Entonces, si tomamos lambda como I sub 1 sobre el radio de giro sobre el eje 1, y I sub 1 menor que 50, y por supuesto que esto sea L1 menor que L sobre 3, nos queda entonces acá un valor límite como I sub 1, perdón, L1 igual a 50 por el radio de giro respecto del eje I sub 1, que sería el eje propio de cada perfil,
¿sí? Y la cantidad de rosca que le vamos a poner va a ser igual a L dividido I sub 1, ¿no? Para evitar el pandeo del conjunto sobre el eje material Z, debe verificarse la tensión de trabajo. Sigma X igual a WZ por P sobre A menor que sigma admisible, donde el coeficiente de seguridad va a corresponder, el coeficiente omega, perdón, va a corresponder a la esbeltez sobre el eje Z igual a L sobre el radio de giro del conjunto, ¿sí? Sobre el eje inmaterial I, es decir, donde no tenemos material, y como la situación se presenta dicta la hipótesis de partida de teoría de Euler, no se empleará para el cálculo directamente sobre el vector mecánico, ¿sí? Lambda sub I igual a R sobre I sub I. ¿Sí? Los reglamentos técnicos van a imponer una esbeltez mecánica mayor, ideal, que tenemos una expresión ahí, la expresión de Engeser, y saca que el lambda sobre el eje inmaterial es igual a la raíz cuadrada de lambda sobre el eje material por lambda de cada uno, ¿no? Faltaría determinar para completar el diseño la separación del perfil E y el aprovechamiento racional del material que van a imponer las condiciones o la probabilidad de pandeo. Para que sean la misma, los esbelteces mecánicas tienen que ser iguales, ¿sí? Por lo tanto, los omega van a tener que ser iguales. Entonces, lambda sub I sub I va a ser igual a lambda al cuadrado sobre I sub z, igual a la suma de todo el lambda, ¿sí? Por lo tanto, nos va a quedar igual a L cuadrado sobre I sub I al cuadrado, ¿sí? Para el cálculo de radio de giro según I, nos queda I sub I al cuadrado igual a I sub I sobre 2 área 1, ¿sí? De acá podemos calcular la separación E, ¿sí? Este es un cálculo un poquito tedioso, pero esto normalmente siempre se hace con el reglamento al lado, así que hay que entender nada más un poquito y ya está, ¿sí? Acá hay todo un procedimiento de diseño, ¿sí? Adoptar la geometría transversal y obtenemos Z, calcular con los datos chi, obtener omega asterisco, calcular el área necesaria, verificar por el método de omega según el eje material y ajustar el diseño de ser necesario, ¿sí? Calcular la cantidad de separación de la traviesa partiendo de que el E sub I va a ser igual a 50 por I sub 1. ¿Sí? Nuevamente, finalmente la separación entre los perfiles E va a ser igual a, bueno, la raíz cuadrada del I cuadrado, lambda sub z cuadrado menos lambda sub 1 cuadrado menos el radio de giro sobre el eje inmaterial I sub 1. ¿Qué pasa cuando tenemos en una misma sección transversal, en una barra recta de sección transversal constante, un elemento estructural que está sometido a flexocompresión? La tensión va a ser igual a la componente de la tracción más la componente de la flexión, ¿sí? Es decir, que el sigma sub x igual a ser normal sobre el área más el momento flector dividido el momento resistente, ¿no? Un módulo resistente. El Silsoque va a establecer, ¿sí? Que para el caso A, que sería estos dos que tenemos acá, así, que la verificación se toma omega sub z por el normal sobre el área más 0,9 de lo que pasa con la flexión menor que el sigma admisible, ¿sí? Siendo omega z el coeficiente de pandeo según el eje z, ¿sí? El eje z que nosotros tenemos acá. Si tenemos el caso B, que sería este otro, donde tenemos el centro de presión del otro lado, y nos queda menos material del lado del centro de presión, ¿sí? Nos quedaría
el omega sub z por n sobre a más 300 más 2 por lambda sub z sobre 1000 por lo que da en el módulo resultante. Eso, como le digo, está en un reglamento y uno lo que tiene que ir es siguiendo el procedimiento que el reglamento impone. ¿Sí? Y esto es todo lo que es pandeo, digamos. No es tanto cupo, sino que en realidad es un método de verificación y entender, digamos, que cuando tenemos columnas que están comprimidas, pueden tener tendencia a eso. Lo que tenemos que hacer es verificar por el método omega. No es el único método que hay, pero es el método que está aprobado por CIRSOC. ¿Sí? CIRSOC significa Centro de Investigación de Reglamento de Seguridad para Obras Civiles. ¿Sí? Es lo que rige las construcciones civiles en la Argentina. ¿Sí? Entonces, hay que, si ellos adoptan esto como metodología, es la metodología que tenemos que utilizar para poder hacer los cálculos a reglamento, ¿no? Después que mañana establezcamos bien cuándo vamos a rendir los parciales y demás, y cuando nos quede ahí un huequito, lo que vamos a hacer un par de ejercicios de esto, así queda, digamos, como cerrado un poco la idea. ¿Ok? Por lo pronto, nos vamos a ver mañana. ¿Sí? Ahí cuando estén con los... ¿Y ese tema entraría en el último parcial, Maxi? En la parte teórica sí, la parte práctica no. Ah, bueno. ¿Sí? Pero bueno, pero la parte teórica tampoco tanto de desarrollo, sino más que nada, digamos, entender, digamos, cómo funciona, digamos, el fenómeno, por decirlo así, de alguna manera, y cuáles serían las cosas a tener en cuenta. ¿Sí? Porque en realidad todo esto es metodología, es seguir, digamos, paso a paso un procedimiento y nada más. No es como, por ejemplo, cuando uno tiene que calcular, por ejemplo, la deformación en una viga que está sometido a varios tipos de fuerzas, que tiene, digamos, varias cosas a tener en cuenta. Acá esto es relativamente sencillo, es resolver ¿cómo es? Una raíz y después a partir de eso nos quedan unas ecuaciones del tipo, ¿cómo es? Algebraica. Nada más. A ver que ahí me estaban pidiendo que suba el no. A ver, ya voy a habilitar para que se vea el mosaico 12. ¿Sí? Y ahí está, flexión compuesta, la transparencia de pandeo. Esta es la guía de pandeo. A eso se lo dejo medio editado, ¿no? Como para que les quede ahí para poder verlo un poquito. No le tengan miedo, esto nada más que procedimiento, es así. Y nunca se verifica nada de esto, digamos, como quien diría de memoria, sino que se utiliza siempre la guía la guía del procedimiento del reglamento. Bien, bueno, los dejo que vayan a dormir. Nos vemos mañana. Bueno, Bueno, profe. profe, nos vemos. Nos vemos, Maxi. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta luego, gente.